En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a continuar predicando la palabra del Señor, pero vamos a hacer un paréntesis, porque hemos estado estudiando el libro de Lucas. Hoy vamos a emprender un estudio sobre la evangelización. La evangelización que se encuentra descrita en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Dentro de las páginas de estos libros encontramos nosotros toda la actividad evangelística que Jesús realizó. Así que en realidad no es un paréntesis que voy a hacer, sino simplemente tomar varios textos de las Sagradas Escrituras para que encontremos en estos textos las enseñanzas y los principios de cómo evangelizar a otras personas. Porque ciertamente hay un buen grupo de hermanos en Cristo que no saben cómo comunicar su fe a otras personas. Que esto debería de ser algo espontáneo, algo natural, desde el mismo momento en que nosotros tenemos la experiencia de la salvación que nos da Jesucristo cuando nosotros tenemos fe en Él. Así que también quiero aclarar el significado de estas dos palabras: la palabra discípulo y la palabra cristiano. La palabra discípulo era una palabra que en la cultura judía se repetía constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos como los maestros de Israel formaban grupos de personas que estaban sujetos a la disciplina de la enseñanza que estos mismos maestros impartían a sus alumnos. Y ellos formaban pequeños grupos o grandes grupos de personas que estaban sometidas a las enseñanzas de estos maestros, y se formaban escuelas de discipulado. Cuando Jesús nació en Israel, había diferentes escuelas de discipulado y diferían una de la otra en el sentido de que interpretaban ciertas porciones de las escrituras del Antiguo Testamento de una manera y otros la interpretaban de otra manera. Así que había diversidad de criterios en cuanto a la interpretación y la aplicación de los principios bíblicos revelados en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo vino al mundo y cumplió su tiempo para manifestarse a Israel, aproximadamente, dice la Biblia, 30 años, él también, como maestro de Israel, formó un grupo de discípulos. La mayoría de ellos se dedicaba al asunto de la pesca. Y el Señor escogió a 12 discípulos para que estuviesen con Él. Esto era algo nuevo porque los discípulos de los demás maestros de Israel, de las escuelas de interpretación del Antiguo Testamento, estos discípulos no estaban
con sus maestros. Simplemente recibían una clase, tal vez estaba 1 a 2 horas, quizás 3 horas, estaban expuestos a las enseñanzas de sus maestros. Pero Jesús quiso tener un discipulado diferente. Llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Esa expresión, para que estuviesen con él, implicaba que era un discipulado de 24 horas diarias. Por aproximadamente 3 años, el Señor estuvo enseñándoles y los discípulos lo acompañaban al Señor todos los días, vivían con el Señor. Esta manera de discipular era importante porque el Señor podía transmitir no solamente preceptos, enseñanzas teológicas e interpretaciones correctas del Antiguo Testamento, sino que el Señor podía transmitir también a sus discípulos su propia vida, Él les dio ejemplo. Ellos veían cómo Jesús vivía y cómo Jesús actuaba las 24 horas del día. Entonces era un discipulado muy peculiar, un discipulado que no lo practicaban los demás maestros de las otras escuelas teológicas de la época de Jesús, para que estuviesen con él y para enseñarles unas estrategias y también la metodología adecuada para poder comunicar el Evangelio. El discipulado de Jesús se justifica por su finalidad y su propósito. Él llamó a ciertos discípulos y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Con esta expresión, el Señor establece el objetivo y la meta principal de por qué Él también, como maestro de Israel, está formando un grupo, una escuela de enseñanza. El énfasis de esta escuela era que los discípulos aprendieran métodos y también las estrategias para poder comunicar el Evangelio del Reino que Jesucristo vino a anunciar, porque Él anunció el Evangelio de esta manera: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Fue la demanda de este maestro, que es Cristo: arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. El Evangelio eran las buenas noticias de que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eran unas buenas noticias porque Jesús había venido específicamente a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces el Señor tenía que enseñar este Evangelio, que no se enseñaba en la época en que Jesús apareció precisamente como heraldo de Dios, como el profeta prometido del Antiguo Testamento o como el rey que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces el discipulado consiste en enseñar a los discípulos cómo comunicar el Evangelio, cómo comunicarlo. Y para eso era necesario que estos discípulos vivieran con Jesús, o sea, estuvieran con Jesús, fuera parte de una pequeña comunidad de 12 discípulos y su maestro, que era la 13ª persona que formaba precisamente este grupo.
Entonces el Señor pudo así comunicar su vida, su manera de vivir y ser un ejemplo, porque ellos lo vieron, lo palparon, como dicen los escritores del Nuevo Testamento, vieron su gloria y vieron también cómo actuaba, cómo hacía la obra de Dios, cómo sanaba a los enfermos y también expulsaba a los demonios. Observaron a Jesucristo también cómo enfrentaba la oposición, cómo él hablaba en las discusiones y en las controversias que se armaban, porque muchos de otras escuelas teológicas no estaban de acuerdo en la manera como Jesús enseñaba. Aunque la mayoría de las veces sí acataban las interpretaciones de Jesús como maestro, no estaban de acuerdo en la forma como Jesús denunciaba la hipocresía de ciertos maestros, principalmente fariseos y escribas. Y por eso es que se armaban estas controversias. Entonces él formó el discipulado para capacitar a sus discípulos para que éstos llegasen a evangelizar al mundo. Y definió la meta y propósito del discipulado diciendo: vengan en pos de mí, síganme. Y entonces yo les voy a enseñar cómo pescar hombres, porque cuando él llamó a ciertos pescadores, ellos estaban dedicados precisamente a la labor propia, a las actividades propias de cómo pescar peces. Pero el Señor les dijo: de ahora en adelante, síganme. Yo les voy a enseñar, por ejemplo, y por precepto, cómo ganar almas para el reino de Dios. La capacitación para la evangelización es la prioridad del discipulado. Somos discipulados o enseñados para cumplir la gran comisión. Al llegar a este punto, déjenme explicar algo que es sumamente importante. Decía al principio que la palabra discipulado era más propia del pueblo judío, de la cultura judía. Y cuando se hablaba de discipulado en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, la palabra discípulo implicaba que todo israelita tenía el deber de ser instruido, de ser capacitado en las escrituras del Antiguo Testamento. Tenían la responsabilidad los maestros de instruir de una manera correcta al resto del pueblo, empezando con los niños. Por eso Salomón dijo desde el principio: instruye al niño en su camino, y aun cuando creciere y se hiciere viejo, no se apartará de ese camino. Entonces, cuando vino Jesús ya habían varias escuelas y a los alumnos se les llamaba, discípulos, que es lo mismo. Entonces se les llamaba escuela de discipulado. Pero cuando el evangelio trascendió las fronteras del pueblo de Israel, cumpliéndose así las palabras de Jesús que dijo: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en todo el departamento de Judea. Se pasarán a predicar al departamento o a la provincia de Samaria, y de ahí van a salir hacia todas las naciones del mundo y predicarán el evangelio a toda criatura y al mundo entero. Cuando el evangelio llegó a culturas gentiles,
el término discipulado, refiriéndose a lo que ahora nosotros llamamos cristianismo, fue cayendo en desuso, principalmente porque en el año 70 los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo, y los judíos fueron esparcidos por diferentes ciudades y países de Europa y también de África y de Asia. En realidad fueron ellos esparcidos hasta el día de hoy por todo el mundo. Entonces el Evangelio principalmente se predicó entre los gentiles porque la tierra en que vivían Israel, ya ellos, los israelitas, habían perdido su lugar geográfico y también habían ya perdido también sus ritos, porque el templo había sido destruido. Ellos quedaron enseñando la cultura judía y la religión judía en sinagogas, en pequeñas sinagogas que ellos construían en los diferentes países a donde habían sido llevados cautivos o esparcidos. Entonces, al llegar el Evangelio a Antioquía y a otras ciudades gentiles, por primera vez, dice la Biblia, en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos. Y como los discípulos hablaban de Cristo, manifestaban su fidelidad y compromiso con Cristo y enseñaban el Evangelio, que primordialmente es la enseñanza de el nacimiento y de la vida de Cristo y sus enseñanzas y su obra expiatoria, redentora en la cruz del Calvario, y también su resurrección, ascensión al cielo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Toda esta enseñanza en el contexto de la cultura gentil, los teólogos entendieron que ciertamente se está hablando de Cristo y que Cristo es la persona central del cristianismo, palabra que tuvo su origen en la persona de Cristo, que es el Mesías prometido al pueblo de Israel, y también el Mesías que ha sido prometido también como Salvador en el mundo entero. Entonces se dejó de usar el término discípulo, que es un término propio de la cultura religiosa judía, y ahora se adopta otro nombre que significa lo mismo, pero un nombre que lo acuñaron la iglesia gentil. Entonces, por primera vez dice allí que en Antioquía, que llegó a ser un centro teológico y un centro estratégico para que de ahí se predicase el Evangelio a otras naciones gentiles. Y se le llamó allí ya no discípulos, sino cristianos. Entonces, los cristianos y los discípulos es lo mismo, las mismas exigencias que encontramos para seguir a Cristo en los evangelios siguen prevaleciendo en la cultura gentil, que adoptó el nombre de cristiano. Así que cuando
Cristo dice que nadie puede ser digno de Él si no renuncia a todo y a su propia vida. Esto también tiene que ver con el término cristiano, que son términos intercambiables, que son términos sinónimos y que implican lo mismo, y que también en esta implicación va incluida las exigencias éticas y morales del discipulado de Jesús y ahora del cristianismo. Esto es importante aclarar porque algunos dicen, yo soy cristiano pero no soy discípulo, o algunos piensan que pueden llegar a ser cristianos sin cumplir con los compromisos y exigencias del discipulado, cuando no entienden que ser discípulo y ser cristiano es lo mismo, y que por lo tanto todas las exigencias que encontramos para los discípulos en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos se aplican a toda persona que viva en un país gentil y que se llame cristiano. Muy bien, entonces Jesús estableció el discipulado. El discipulado siempre ha existido, porque toda persona que ha recibido a Cristo se constituye automáticamente por el acto de ser cristiano y de nacer de nuevo, se constituye en un seguidor de Cristo, en alguien que imita a su maestro y que también se somete a las exigencias éticas, morales y religiosas del cristianismo. Es lo mismo. Mañana, amados hermanos, vamos a continuar hablando del discipulado, de lo que es lo mismo que hablar del cristianismo. Es lo mismo que, porque son las mismas exigencias y la misma demanda de compromiso hasta ser fiel hasta la muerte. Mañana lo espero para que continuemos hablando de este tema maravilloso de cómo somos formados en Cristo para cumplir su voluntad. Lo espero pues el día de mañana. Dios le bendiga, hermano y hermana. Amemos al Señor. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.